a nuestro programa Biblia y Café. Les saludamos a todos en el nombre de Jesús. Es una bendición poder contar con cada uno de ustedes. Hemos tenido ya un tiempo de oración en nuestro programa Aló Arquitecto. Hemos tenido, gracias a Dios, una hora de oración y ahora nos disponemos para aprender un poco más de la palabra de Dios y de lo que es la interpretación bíblica en este programa Biblia y Café. Recordarles a todos los hermanos que están con nosotros aquí y que se conectan con nosotros a través de Facebook y YouTube, que seguiremos transmitiendo el programa Biblia y Café desde la página de Edgardo Bonza y desde el canal de YouTube IPUC Ciudadela Sucre, debido a lo que nos ha sucedido con la página de Facebook de nuestra iglesia. Ya estaremos promocionando y gestionando la nueva página en Facebook de la iglesia aquí en Soacha, Ciudadela Sucre. Entonces, los invito esta noche a disponerse para aprender de lo que hemos venido revisando. La semana pasada estuvimos hablando de los principios que debemos tener para la interpretación bíblica. Principios que debemos tener para la interpretación bíblica. Vimos el principio gramatical, vimos el principio contextual y el principio teológico. Hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo en nuestra Biblia y Café, que es ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué estudiar la Biblia? No olvide que este programa no está direccionado a predicadores solamente. Este programa está direccionado a cristianos que quieren estudiar la palabra de Dios y que quieren tener una mejor comprensión de la Escritura. No tiene que ser usted un predicador, una predicadora, no tiene que usted ser un teólogo, no tiene que estar estudiando o cursando algunos estudios superiores. No. Precisamente este material está diseñado para cristianos que tengan mucha experiencia en el evangelio o para cristianos incipientes que apenas están comenzando en su vida cristiana. Así que vamos a revisar esta noche por qué estudiar la Biblia. ¿Cuáles son los beneficios del estudio bíblico? Alguien pudiera preguntar, bueno, ¿y cuál es el beneficio que yo tengo por estudiar la Biblia? ¿Qué gano yo con hacer un estudio bíblico? Si asisto a una congregación donde hay un pastor, donde hay predicadores que me hacen el favor de hacer el estudio por mí, me lo explican y me lo dan todo masticadito, todo ya procesado. Así que, ¿qué beneficio tengo yo? ¿Cuáles son los beneficios del estudio bíblico? ¿Qué tiene para mí un estudio bíblico? Si yo invierto mi tiempo en la tarea del estudio bíblico, ¿cuál es mi ganancia? ¿Qué gano yo con un estudio bíblico? Y la última pregunta que podemos considerar para analizar los presaberes de algunos puede ser, ¿qué diferencia hará en mi vida el estudio bíblico? Entonces repito las preguntas. ¿Cuáles son los beneficios del estudio bíblico? ¿Creen ustedes que hay algún beneficio en el estudio bíblico? Alguien que pudiera de pronto contestarme y decirme, bueno, yo me imagino que el beneficio de hacer un estudio bíblico es conocimiento, aprender, ¿qué más? Comprender. ¿Qué otro beneficio tendré yo al hacer un estudio bíblico? ¿Perdón? Muy bien, adquirir madurez en mi vida cristiana. ¿Me dará sabiduría, Frank? Bueno, traerá cambios a mi vida aún en el aspecto secular. Muy bien.
más diestros para hablar de la palabra o del evangelio. Puedo preguntar también esta noche, si yo invierto tiempo en esta tarea, ¿qué gano? ¿Hay alguna ganancia para mí en invertir tiempo en un estudio bíblico? Bueno, gano conocimiento. ¿Una qué? ¿Qué ganancia tengo yo si realizo un estudio bíblico? A ver, adquiero un crecimiento, puedo aplicar mejor la palabra a mi vida. Y bueno, última pregunta para que abordemos el por qué estudiar la Biblia. ¿Qué diferencia hará en mi vida si estudio la Biblia o no la estudio? Ojo, asisto a una congregación, asisto a estudios bíblicos, el pastor me enseña, algunos líderes de la iglesia predican muy bien y puedo escuchar las enseñanzas, edifico mi vida. ¿Qué diferencia hay en aquel cristiano que solo oye y oye y oye enseñanzas al cristiano que realiza un estudio bíblico a nivel individual, personal? Porque recuerde que aquí en Biblia y Café ya mencionamos que somos muy buenos para oír estudios bíblicos, pero pésimos para hacer estudios bíblicos. Y este programa de Biblia y Café lo que pretende es despertar en cada uno de nosotros la necesidad de poder hacer un estudio bíblico. Entonces, ¿qué diferencia pudiera alguno marcar aquí entre el cristiano que estudia la Biblia y el cristiano que no la estudia? Bueno, el que no la estudia, me contaron, me dijeron, escuché, el que lo estudia vive y experimenta la palabra. Bueno, eso es, ¿qué diferencia? Una última diferencia en mi vida, el estudiar o el hacer un estudio bíblico. Muy bien. Entonces, la diferencia entre el que oye solamente y el que oye y estudia es que tiene más autoridad. Y eso le genera incluso más reconocimiento, porque se puede concluir es que el hermano sabe porque estudia. No solo sabe porque oye, porque incluso puede ser que el que nos enseña nos está enseñando mal. Y si yo no estudio por mí mismo, pues voy a tener un problema, y es que no solamente me enseñaron mal, sino que aprendí mal y puede ser que me quede así, con una mala enseñanza, por lo tanto una mala práctica de vida. Podemos resaltar tres beneficios que obtenemos cuando invertimos en el estudio de la palabra de Dios. Tres beneficios vamos a ver esta noche cuando invertimos tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Y para ver esos beneficios, esos beneficios los vamos a extraer de tres referencias bíblicas. Estaba acordándome en estos días que creo que a los niños de escuela dominical les mencionaron estos tres beneficios de por qué estudiar la Biblia, y estos tres beneficios que tengo yo cuando invierto en el estudio de la Biblia. El primero se llama: el estudio bíblico es esencial para el crecimiento. El estudio bíblico es esencial para el crecimiento. Y vamos a tomar como referencia la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2 y el versículo 2. Primera de Pedro 2:2
Desde allí vamos a extraer que el estudio bíblico es esencial para el crecimiento. Entonces, vale la pena notar que el cristiano que viene a culto, asiste a la escuela dominical, participa en un estudio bíblico, oyendo, es un cristiano que puede crecer, pero no tendrá el mismo crecimiento de aquel cristiano que estudia por sí mismo la palabra de Dios o la Biblia. Puede que los dos crezcan, pero el crecimiento del que estudia la palabra por sí mismo es mayor e incluso pudiera decir yo que más efectivo. Ustedes ven que los pollos o las gallinas hoy, pues antes se necesitaba una cantidad de meses para poder tener un pollo o una gallina lista para el consumo, ¿cierto? Pero hoy tenemos pollos que en un par de meses o de semanas incluso ya están listos para el consumo. Y es que lo hacen a través de hormonas, Pero yo quiero preguntarle a los expertos en comer si hay una diferencia entre el pollo o la gallina que le inyectan hormonas al que tiene un crecimiento natural. Claro, mucho cambio. El sabor, ¿cierto? Es más, e incluso los efectos en la salud del pollo de hormonas al pollo que, por decirlo criollo, es completamente abismal. ¿Ya? Vea, hay quienes hemos crecido juntamente con los pollos. Nos comemos un pollo de eso y la barriga nos queda como un templete, no por el alimento, sino por la cantidad de químicos y de hormonas que hay. Entonces, un día de estos vamos a salir cacareando también por la cantidad de hormonas que hay. Bueno, igual es el cristiano que está acostumbrado a que le inyecten y le inyecten y le inyecten estudios bíblicos. Entonces viene el domingo, el miércoles, el martes, el jueves, el sábado, y hay unos predicadores y predicadoras que, bueno, estudian la palabra y le inyectan al cristiano ese estudio bíblico. No estoy diciendo que haga daño, estoy diciendo que al cristiano estudiar por sí mismo, además de, no estoy diciendo que hay que erradicar el escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, porque es necesario, ¿cierto? Es necesario estar en una enseñanza, en un estudio bíblico y participar de él. Pero también es necesario que por mi propia cuenta yo me alimente. Entonces no dependo de la inyección que me colocan aquí, ni del maíz, ni de la purina que me dan aquí, sino que yo por mí mismo pues empiezo a escarbar y a buscar en la palabra, en las profundidades de la escritura, lo que me alimenta. Así que voy a tener una mejor salud espiritual. Entonces Pedro dice en el capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, vamos a ver que puede usted que toma notas en la Biblia, al margen de este versículo de Primera de Pedro 2:2, puede usted que tome notas en su cuaderno, puede usted que tome notas en su agenda o en una hojita que usted es un estudiante aplicado. Estaba pensando yo que hay muchos que se confían de que estos programas quedan grabados. Entonces dicen, no, pues como ahí queda la grabación. Pero ojo, porque puede ser que perdamos estas grabaciones, que no queden. Estos 3 primeros capítulos van a desaparecer, porque los voy a volver a hacer. Entonces puede ser que esta misma semana ya no estén. Así que el que no toma notas y es juicioso, pensando en que queda en la grabación, lo puede perder todo. Pues yo felicito a los que no toman notas, porque tienen una memoria increíble. De verdad, increíble. Tan increíble que me voy a atrever a hacerles una pregunta de la primera clase, a los que no veo copiando. Y si no me la contestan, lo saco de aquí.
No, no, muy rudo, ¿no? Muy rudo. Bueno, vea, tres palabras que usted puede colocar en la margen de su Biblia o en sus notas. Estas palabras son extraídas de este texto: actitud, actitud, con AC, actitud, desear y propósito. Actitud, desear y propósito. Son tres palabras que podemos extraer del versículo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La primera palabra, actitud. Pedro describe la actitud del recién nacido, así como un niño pequeño, toma su leche. Si usted agarra el libro, así usted desea tomar la Biblia, esa actitud es la que se necesita para poder aprender o estudiar la Biblia. El bebé debe tomar leche para sostener su vida física. Así, tú necesitas tomar las escrituras para sostener tu vida espiritual. Entonces, ¿cuál es la actitud de un bebé frente a la leche materna? ¿Cómo? Energía, con hambre, con anhelo. ¿Tiene una buena o una mala actitud el bebé frente a la alimentación? Una buena actitud. El bebé siempre está dispuesto a esa leche materna, porque a través de ella sostiene su vida física, la sustenta. Bueno, lo que Pedro nos dice en este texto es que debemos tener la actitud de un recién nacido para agarrar no el tetero, sino para agarrar la escritura y tener una buena actitud frente al estudio de la palabra de Dios. Hay gente que ve la Biblia y le produce pereza y le da aburrimiento. Hay gente que voltea a mirar y pronto piensa, ¿no? Dice, uy, voy no sé, como a hacer caso, voy a estudiar la palabra. Y voltea a mirar ese biblión, esa Biblia grandísima, y dice, uy, ¿y por dónde empiezo? Y dice, bueno, empecemos por el comienzo, por el origen, por Génesis. Y viene y se pone a leer el capítulo 1 de Génesis y ya le da pereza, le da aburrimiento, le da flojera. Imagínese usted un niño recién nacido, con hambre, y que la mamá lo quiera amamantar y el niño diga, ay, no, qué pereza ahora ponerme yo a alimentarme ahora, no, a succionar allí esa leche materna, no, qué aburrimiento. No, la actitud del bebé es de agrado y de querer ese alimento. Por lo tanto, así debe ser la actitud del que quiere hacer un estudio bíblico. Desear es la segunda palabra y es ansiar la palabra de Dios, pero esto obedece a un gusto refinado, cultivado. Debemos cultivar un apetito insaciable por la verdad espiritual. Oiga bien, habían dos cucarachas almorzando. Dos cucarachas se encontraron en un restaurante y se sentaron a almorzar las cucarachas. Y entonces empiezan a charlar y una cucaracha le dice a la otra, no hombre, ¿cómo te parece que la señora donde yo vivo es una limpiaólica? Es de esa gente que todo el tiempo está con decol, con desinfectantes, con el líquido ese multiusos, limpiando incluso las ranuras entre las baldosas, y eso huele rico, esa casa está limpiecita. Y entonces la cucaracha que estaba escuchando le dice, uy, venga, hágame un favor, no hablemos de cosas desagradables mientras estamos almorzando. ¿Por qué para la cucaracha era desagradable hablar de limpieza? Porque ellos viven en la suciedad, en la cochinada, en la mugre. Así que para poder disfrutar y desear la palabra de Dios,
eso no aparece mágicamente en mi vida. Yo debo cultivar. ¿Debo qué? Cultivar mi deseo por la palabra de Dios. Es algo que yo debo procurar. Yo debo empezar a despertar en mí la necesidad de estudiar la Biblia. Debo despertar en mí esa pasión y ese deseo y esas ganas y ese hábito y ese buen cultivo espiritual y decir, yo deseo estudiar la palabra de Dios. Cuando yo cultivo mi gusto, porque lo repito, esto es un gusto refinado. Esto es un gusto refinado. Hay cosas que a ciertos paladares no le gustan. Y no es porque sean feas, sino porque el paladar de uno, pues, perdón si ofendemos a alguien, es ordinario, no es refinado. Le voy a poner un ejemplo para que usted se dé cuenta. Hay gente que cultiva su gusto por los quesos. ¿Por los qué? Por los quesos. Y hay quesos madurados que necesitan un proceso tremendo. Por ejemplo, está el queso azul. Hay un queso que lo ponen a madurar y empiezan los gusanos a hacer su trabajo. Y empiezan los gusanos a hacer el proceso del queso. Cuando ya ese queso está listo, los paladares refinados prueban ese queso y dicen, qué delicia. Pero en cambio aún un queso de esos le sabe maluco, huele a pecueca, ¿cierto? A mí alguna vez, por el trabajo que tenía antes, me llevaron a un lugar muy fino y era un taller que nos estaban dando y teníamos la obligación de degustar la diferente gama de quesos que hay. Hermano, definitivamente el paladar de uno ya está atrofiado. Uno a duras penas conoce el sabor de los frijoles y esto es, cuando llegamos allá, obviamente una clase que le dan a uno en quinto primaria, nos enseñaron que la lengua tiene unas papilas gustativas que están diseñadas para cada sabor. En una parte de ella puede degustar lo dulce, en otra parte lo ácido, en otra parte lo salado. Entonces que la comida debe degustarse con la parte indicada de la lengua. Usted se pone a gastar tiempo cuando va a comer a decir, no, verdad que tal sabor va en la parte de atrás de la lengua, entonces voy a tratar de que con mi punta no toco eso para poder. No, compañero, lo que venga, venga, igual todo se va a revolver, todo se va a juntar adentro. Entonces, el gusto es algo que hay que cultivar y hay que refinar. Cuando a uno le empiezan a enseñar estas cosas, entonces usted se vuelve de un paladar exquisito, de un paladar fino. Entonces ya usted sabe cómo saborear. Dependiendo de lo que le ofrezcan, usted saborea. Hay cosas que son muy deliciosas, pero que al paladar de uno son muy malucas. Los productos del mar, no del marrano, sino del mar, solamente mar, son productos que merecen y necesitan algún tipo de paladar. No a todos les gusta, ¿ya? Entonces a usted le ofrecen de pronto una ostra, ¿ya? Y se la dan así medio fresquita y usted la tiene que tomar y eso es blandito, eso tiene una contextura particular y un sabor también particular. Y puede ser que algunos dicen, ay. Pero en cambio los paladares exquisitos, refinados, dicen, qué delicia. ¿Qué hay que hacer? Pues desarrollar
refinar y cultivar el gusto por esas cosas. La palabra de Dios es igual. Hay gente que ve la Biblia y no le inspira nada. Hay gente que piensa en la Biblia y dice, ¡ay, qué aburrimiento! ¿Se acuerda que vimos 6 razones por las que la gente no estudia la Biblia? 6 razones por los que la gente no estudia la Biblia. Eso lo vimos en la primera clase. Pero hoy, entonces, estamos diciendo que hay que desear, es decir, desarrollar el gusto. ¿Por qué? Por las verdades espirituales contenidas en la Escritura, en la Biblia. Propósito es la tercera palabra. El texto nos dice, para que por medio de ella se logre el crecimiento, porque es lo que dice Pedro, para que por ella crezcáis. Mire que el estudiar la palabra debe tener un propósito, y este es el crecimiento. No necesariamente, oído a esto, no necesariamente conocer es crecer. No necesariamente conocer es crecer. Hay gente que conoce, pero no crece. El crecimiento se ve en el marco del cambio. Yo puedo comprobar que estoy creciendo porque estoy cambiando. Es decir, que si usted viene a culto y recibe una prédica y otra prédica y un sermón y otro sermón y un estudio y otro estudio, perdón, pero sigue actuando igual, quiere decir que tiene conocimiento, pero no crecimiento. Hay gente que le dice a usted, ah, sí, la Biblia habla de esto en tal parte, pero su actuar y su vivir. Hay fornicarios y adúlteros que saben mucho de Biblia. Hay borrachos, hay viciosos que saben mucho de Biblia, pero conocer no es crecer. Aquí lo que pretendemos no es que usted se vuelva un tarrado de conocimiento, una urbanización de la sabiduría o un transmilenio de la inteligencia. No, no, aquí lo que deseamos es crecer por medio de la palabra para que alcancemos la salvación. La Biblia no fue escrita para satisfacer la necesidad o la curiosidad, mejor, sino para conformarnos a la imagen de Jesús. La Biblia no fue escrita para yo satisfacer las curiosidades que tengo, sino para ser como Jesús. No para hacerle un pecador inteligente, sino para hacerlo como su Salvador. No para llenar su mente con una colección de hechos bíblicos, sino para transformar su vida. Escucha esta pregunta. ¿Estás envejeciendo o creciendo? ¿Estás envejeciendo o creciendo? No es lo mismo. Hay gente vieja que no creció, pero hay gente joven que ha crecido mucho. Entonces, reflexione en esa pregunta y diga, hombre, ¿yo estaré envejeciendo o creciendo? Muy bien. Segundo, podemos decir beneficio. Gracias, Elías. Segundo beneficio. El estudio bíblico es esencial para lograr madurez espiritual. Ojo que esto fue lo que ustedes mencionaron, ¿no? Se estudia la Biblia para crecer, se estudia la Biblia para madurar. Entonces, el estudio bíblico es esencial para lograr la madurez espiritual. En Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al 14, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. No olvide que este es el segundo beneficio. El estudio bíblico es esencial para lograr la madurez espiritual. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar,
por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este es un pasaje instructivo en términos de estudio bíblico. El escritor expresa que tiene algo que decir, pero que es difícil de explicar. Difícil de explicar. ¿Por qué? Número uno, por la lentitud en el oír, por la lentitud en el aprender y por la lentitud en el crecer de los que oyen esto. El escritor incluso dice, a estas alturas ya ustedes deberían estar en la universidad, pero continúan todavía en el preescolar. Mire lo que el escritor a los hebreos está tratando de transmitirles. Ustedes debieran ser ya maestros, pero siguen siendo niños. Debieran estar en la universidad hablando de la escritura, del entendimiento, del estudio bíblico, pero siguen en preescolar. Cuando deberían estar comunicando a otros la verdad, necesita que alguien les comunique la verdad a ellos. Ellos deberían ser ya maestros, pero todavía siguen siendo estudiantes, niños. Todavía necesitan leche, no alimento sólido. Y ojo a esto, el alimento sólido es para los maduros, para la gente que ha madurado. La gente que no ha madurado toca dejarla con lechita, pero la gente que crece, que madura, es gente que exige alimento sólido. La gente que ya ha madurado, cuando les dan leche, queda con hambre. Hermanos, y esa es una de las más grandes preocupaciones que tenemos, y por eso nació Biblia y café. No olvide que el café es delicioso y la Biblia también. Que esta combinación de Biblia y café es perfecta para poder aprender mejor. Por eso ya se alistan para darnos a todos un cafecito y disfrutar de esta enseñanza. Si usted está en casa listo ya, bueno, coloque ahí en la cafetera ya todos los ingredientes, o si ya lo tiene, si tiene el termo al lado o si tiene la olleta, pues sirva su café y deléitese en esta noche con Biblia y café. Pregunta: ¿quiénes son los maduros? ¿Cómo reconocemos un cristiano maduro? Vea, la urgencia de Biblia y café lo que pretende es que, como hay tanta carencia a veces en el mundo cristiano de estudio bíblico, y nos hemos conformado a momentos emocionales, a aplausos, nos hemos acostumbrado a un momento de emoción, de efusividad, pero nada va quedando en nuestra vida. Entonces, nos gozamos, nos emocionamos, aplaudimos, contentos, felices, nos vamos, y cuando más necesitamos el alimento, no lo hay. Por eso hay mucho desnutrido, mucho desmayado, a muchos cristianos que le da la pálida. ¿Cierto? Mire, por allá veo uno que ya está llevado de la palidez. Debe ser que no ha comido. ¿Qué pasa cuando usted sale a hacer ejercicio o a hacer una diligencia y no alcanzó a desayunar? Y se fue, y es la 1 a las 2 de la tarde y usted no ha comido nada. ¿Qué empieza a pasarnos? Bueno, vienen las palabras técnicas y científicas. Le da el yello, le da un soponcio,
le da el beriberi, ¿cierto? ¿Qué otra? ¿Un qué? Un váguido o un bahío, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque no hay alimento y el cuerpo saca energía ¿de dónde? Del alimento. El alimento no es para llenar la barriga, el alimento es para nutrirnos, para que cuando el cuerpo necesite energía, tenga de dónde echar mano. Y aquí un dato, cuando usted no se alimenta y necesita energía, el cuerpo no se vara. Entonces el cuerpo empieza a echar mano de los músculos. Por eso una persona después de los 40 años, si no fortalece sus músculos, va a tener problemas de movimiento, de movilidad, va a sufrir de reumatismo, va a sufrir de, ¿cuál es la otra? Artrosis. Incluso está demostrado que llega el momento de, ¿cómo se llama la enfermedad de los huesos? La osteoporosis. Por eso los mayores de 40 años debieran tener una rutina de ejercicio para fortalecer sus músculos, ya que el cuerpo después de esa edad empieza a recurrir a los músculos. Por eso usted ve gente de 80 años, derecha, erguida, que caminan, pero ve otros de 60 que dicen que están, mejor dicho, dicen, lo que yo estoy es bueno. ¿Por qué? Porque estoy crujiente, crocante. Eso me levanto y hago crack, crack. No, no está bueno, lo que está es llevado del sedentarismo, ya oxidado, ya no estás crujiente, estás realmente es llevado. Entonces, el alimento sólido es el que me sirve a mí para la energía que necesito. ¿Qué pasa cuando usted se toma un caldito en la mañana y tiene una jornada dura? Le falta energía. Por eso es que usted ve que la gente del campo, además del caldito, porque el caldito, decían en Boyacá, sirve para soportar el sol. Cuando el sol está muy picante, el caldo en la mañana es vital para aguantar el sol. Eso decían en Boyacá y eso me enseñaron en Boyacá. Pero no solamente el caldito, sino que el que trabaja en el campo, ¿cierto? Acostumbra a su famoso calentado. Y ese calentado es un almuerzo, ¿cierto? Y entonces sale al campo ¿con qué? Pero a las 9 de la mañana le llevan las medias nueves, ¿cierto? Y al mediodía su almuerzo. Y a las 3 de la tarde las 11 o el algo. Y a las 5 o 6 de la tarde la comida. Uy, pero sí traga, hola. Pero es que el trabajo que hace es demandante. ¿Cree usted que la vida cristiana es demandante de energía? Hermano, la vida cristiana, la lucha continua del cristiano le demanda energía. ¿Y de dónde saca el cristiano esa energía? De la palabra, del pan de vida. Así que hay que alimentarse con alimento sólido, porque usted está acostumbrado a calditos, a changuitas, por eso hay mucho cristiano tullido, con la pálida, dormido, que lo coge el sueño donde sea. Puede estar en pleno avivamiento, él está, no es culpa de él, es que no le han de comer. Entonces, hermano, ¿por qué les digo esto? Hombre, porque a veces dependemos mucho de quién, del pastor. Y cuando el pastor que está en la congregación, por X o Y motivo, no tiene un estudio bíblico profundo, entonces, ¿quién nos sostiene con alimento sólido? Es allí donde está la urgencia de que yo mismo estudie la palabra para tener ¿qué? Alimento y fuerza para mi vida diaria. ¿Será que los maduros son los que asisten a seminarios? ¿Será que los maduros son los que más versículos se saben de la Biblia? No olvide que conocer no es crecer. Alguien es maduro si ha aprendido por sí mismo, mediante el constante uso de las escrituras, a distinguir o a discernir entre el bien y el mal. La marca de la madurez espiritual no es cuánto usted entiende, sino
gracias, sino cuánto aplica en su vida lo que ha aprendido. Escuche eso. La marca de la madurez espiritual no es cuánto usted entiende de la Biblia. No, esa no es la madurez. La madurez es cuánto aplica usted en su vida de lo que ha aprendido. Reiteramos, hay gente que sabe mucho, pero no practica nada. En la dimensión espiritual, ojo a este concepto que me gusta mucho, el opuesto a la ignorancia no es el conocimiento. En la dimensión espiritual, el opuesto a la ignorancia no es el conocimiento, sino la obediencia. En la dimensión espiritual, porque en la dimensión secular, lo opuesto a ignorancia es conocimiento. Pero en la dimensión espiritual, lo opuesto a ignorancia es obediencia. Obediencia. La Biblia es el medio divino para desarrollar la madurez espiritual. No hay otro medio. ¿Claros en eso? La Biblia es el medio divino para el desarrollo de la madurez espiritual. No hay otro medio. Ojo a lo que le voy a decir porque es delicado. Hermano, ¿no será que yo orando maduro? Hermano, ¿no será que yo me desarrollo espiritualmente cantando? Hermano, ¿será que yo no me desarrollo espiritualmente y maduro espiritualmente asistiendo a culto? No. El único medio divino que Dios estableció para yo tener madurez espiritual es la palabra de Dios. Entonces, hermano, si yo canto no sirve, si yo asisto a culto no sirve, si yo oro no sirve. No, sí sirve, porque todos esos son ejercicios de la vida cristiana. Pero la madurez no se logra ni asistiendo a culto, ni cantando coros, ni orando. La madurez se adquiere por el conocimiento de la palabra de Dios. Es el medio que Él dejó. Libardo, hágala. Bueno, pero no entiendo la pregunta porque usted contestó ya. Los hombres, porque era cansón, porque estorbaba. Pero después de que Jesús dijo tráiganlo, fueron los mismos hombres que le dijeron cállese, cállese, que le dijeron ten ánimo, el maestro te llama. Entonces los que le dijeron cállese fueron los mismos que le dijeron venga que el maestro lo llama. Es que lo que cambia todo es la palabra, no la palabra mía, la palabra de Jesús. La palabra de Dios hizo una conversión. ¿En quién? En los que iban en la multitud. ¿Por qué se molestaron? Porque ellos querían era oír a Jesús. Y Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de... Entonces les era molesto. Imagínense que yo estuviera predicando hoy aquí, enseñando, y apareciera una persona gritando y haciendo bulla. Lo más normal es que la gente le diga que cállese, hombre, que queremos oír. ¿Ya? Es decir, no era tan malo lo que ellos estaban pidiendo, sino que la orden de Jesús fue la que cambió el chip de ellos, porque Jesús dijo, tráiganlo, al que me está gritando díganle que venga. Y entonces los mismos que le dijeron cállese, le dijeron, tenga ánimo que el maestro lo está llamando. Pero ¿quién hizo ese cambio? Jesús. Entonces, ¿quién nos manda a callar hoy? Bueno, puede ser el pecado, puede ser la pereza, puede ser incluso la ignorancia, porque hay gente que no predica
porque no sabe, porque no conoce. Dice, no, si yo me pongo a predicar y me hacen una pregunta, me dejan aquí, no, quedo mal, mejor no digo nada. Pero con la palabra de Jesús tenemos toda la oportunidad para hablar. Entonces, ¿por qué le dijeron que se callara? Porque era molesto. Pero después de la orden de ya pudieron darle ánimo y ya usted sabe el milagro que se dio. Tercer beneficio, el estudio bíblico es esencial para lograr eficiencia espiritual. El estudio bíblico es esencial para lograr eficiencia espiritual. Aquí nos remitimos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16 y 17, que es muy conocido de ustedes. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo dice que todas las escrituras son ¿qué? Útiles y también inspirada. Ya toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Señor, la cita bíblica, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Para la doctrina, bueno, entonces las escrituras son útiles ¿para qué? Para enseñar, redarguir, instruir, corregir o corregir e instruir. ¿Listo? Para la doctrina o la enseñanza es útil la escritura. Es decir, que estructura el pensamiento. Esto es crucial, porque si usted no está pensando correctamente, no está viviendo correctamente. Ojo a eso. Si usted no está pensando correctamente, no puede vivir correctamente. Hermano, ¿cómo hago para pensar correctamente? Ahí es donde es útil la escritura, porque la escritura me es útil para enseñanza, es decir, para construir el pensamiento. Si alguien quiere saber cómo pensar, si alguien quiere pensar correctamente, ¿qué debe hacer? Estudiar las escrituras, porque las escrituras son útiles para tener un pensamiento correcto y para estructurar el pensamiento. Mire, cuando usted conoce la escritura, su pensamiento es un pensamiento estructurado. Hay hermanos que no me saludaron, hay hermanos que no me miraron, hay hermanos que no me saludan, hay hermanos que no me hablan, hay hermanos que me miraron rayado, hay hermanos que me miran por encima del hombro, hay hermanos que en esa iglesia no hay amor, hay hermanos que... El que conoce la escritura tiene un pensamiento estructurado y piensa correctamente. Y por eso vive correctamente. Lo que usted cree determina su conducta. Lo que usted cree determina su conducta. También es útil para reprender, que en nuestro lenguaje es ¿qué? O en el lenguaje que hoy leímos, redarguir. Redarguir. Entonces lo podemos traducir como reprender. Esto quiere decir que Dios mismo le dirá de dónde o dónde se sale de los límites. Le dice lo que es pecado. Como un árbitro le dice lo que él quiere en y con su vida. Dios es quien determina los límites. Es decir, que la escritura es útil primero para la enseñanza, para la doctrina, para estructurar el pensamiento. Segundo, la escritura me es útil para reprensión. ¿Cómo así? El que conoce la escritura sabe hasta dónde puede llegar. No porque el pastor le dijo, sino porque Dios lo dijo en la escritura. ¿Quién me pone límites a mí? La palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Y si no conozco la palabra de Dios, pues no conozco los límites. Por eso es útil
conocer la escritura. 3, es útil para corregir. La Biblia abre la puerta en su vida y provee dinámicas purificadoras que le ayudan a limpiar el pecado y a aprender a conformarse a la voluntad de Dios. Es útil para corregir. Es decir, que cuando yo estoy andando mal y conozco la escritura me es útil para corregir el camino, la equivocación, el error, el fallo. 4, es útil para instruir en justicia. Dios la emplea para mostrarnos cómo vivir. Habiéndole corregido en los aspectos negativos, le dará las directrices positivas para continuar con la vida. Ya le hago el panorama general. El objetivo promedio es que usted se prepare para realizar toda buena obra. Le muestro el panorama completo. Entonces, la escritura es útil ¿para qué? Primero, para estructurar mi pensamiento, para enseñar. Luego que me ha preparado el pensamiento correcto, vida correcta, lo que yo pienso, eso marca mi conducta, entonces me reprende. Ya me enseñó, ya me dio un pensamiento correcto, adecuado, me estructuró el pensamiento. Ahora la escritura empieza a ponerme ¿qué? Límites. La palabra me pone límites y me dice, de aquí no puedes pasar. Pero resulta que me pasé los límites. Entonces es útil para corregir. Y me dice, no, te está saliendo del rumbo, del cauce, venga para acá. Es útil la palabra para corregir.